Yeah.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ¿Me escuchas? profe, Ok. Bueno, alguno que me diga hasta dónde llegamos la clase pasada, de los que estuvieron, que eran poquitos. ¿Hay alguien que se acuerda o no? Perdón. ¿Cómo? Upa. No se escucha bien, ¿eh? Vimos ¿Cuál circunferencia. era? Bien, hasta parábola. No, quería saber si habíamos visto algo de parábola. Bien, entonces vamos a continuar con parábola. Ok, se perdieron algunos, ¿eh? Recording in progress. Vamos entonces con parábola. Segunda cónica. Habíamos hecho toda la introducción de cónicas, con qué plano había que cortar para sacar las cuatro cónicas y circunferencia. Dijimos que lo que tienen que saber de cónicas, lo que le vamos a preguntar son cinco cosas, o sea, la definición, después el gráfico con todos los elementos, número dos, y después las tres ecuaciones, ¿no? La canónica, ordinaria sola y la general. Lo mismo en la secuencia que vimos de circunferencia lo vamos a ver con las otras cónicas, en este caso la parábola. Primero la definición. Para la definición le voy a explicar un poco los elementos, así entienden mejor. Una parábola no se dibuja como esta que está en el apunte, porque está mal dibujada. Las ramas no se cierran, las ramas siempre se van abriendo. O sea que si arranco de acá y la dibujo, la rama se abre, se abre, se abre, se abre, cada vez más afuera. Nunca se cierra como está hecha acá. ¿Entiende? Y eso, si lo hacen así, se van a dar cuenta con la definición después que no le da la condición. La parábola tiene dos ramas, ¿sí? Simétricas, a ambos lados del eje. En este caso este sería el eje, coincidiría con el X, no quiere decir que siempre sea el X. El eje es el que pasa por el vértice y divide a la parábola en dos partes iguales, simétricas. Cosa que si yo doblo en un papel la parábola según este eje, cuando doblo el papel, esta curva, la rama de abajo, tiene que coincidir con la rama de arriba. ¿Sí? Porque son simétricas. Es como espejado. ¿Sí? Entonces la parábola tiene un vértice, tiene un eje, tiene dos ramas y tiene un foco, cosa que no aparecía en la circunferencia, un foco que está dentro de la parábola, ¿sí? Y tiene una línea o recta directriz, que es un elemento interesante de esa parábola, ¿sí? La definición va a hablar de esta línea directriz y de este foco. ¿Y qué dice la definición? Que para pertenecer un punto a una parábola debe cumplir con la siguiente condición: que la distancia de ese punto de la parábola al foco tiene que ser la misma que la distancia del punto a la línea directriz. La distancia del punto al foco es directa, es esa que se marca ahí, el segmento PF. Y la distancia del punto a la directriz, como la directriz es una recta, ustedes ya saben que la distancia de un punto a una recta se toma como la más corta y la perpendicular a la recta. Entonces es esta la distancia. Por supuesto que acá está mal dibujado, porque uno mira a ojo nomás, sin medir con la regla, esta es más chiquita que esta, cuando las dos tendrían que ser iguales. ¿Por qué es eso? Y porque la rama acá tendría que estar más abierta, entonces si se va un poquito más allá, ahí se compensa la distancia de esta con la otra y son iguales, ¿se entiende? Entonces, repito, ¿qué dice la definición de parábola?
empieza con el mismo versito que la circunferencia, el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la distancia del punto al foco es igual a la distancia de ese punto a la directriz. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que cuando el punto viene viajando, bajando, en algún momento ese punto coincide con el vértice. Y ahí también la definición tiene que seguir siendo la misma. Entonces, del vértice al foco tiene que haber la misma distancia que del vértice a la directriz. Por lo tanto, esta distancia tiene que ser igual a esta. Ahí se ve bastante bien, ¿ves? Entonces, ¿cómo le pone acá el apunte a la distancia del vértice al foco? P. O sea que P sería lo que vale en números desde el vértice hasta el foco. Esa distancia es P y el foco tiene coordenada, en este caso, P0, porque tiene P en X y 0 en Y porque no tiene altura. ¿Y a qué distancia va a estar la recta del vértice? Y a la misma distancia. Si para este lado hay P, para el otro lado P. Entonces, ustedes que ya tendrían que saber rectas, mientras yo me tomo un mate porque estoy muerto de frío. Acá hacen 2 grados. Díganme, ¿qué ecuación tendría esta recta? ¿Con qué ecuación la nombrarían, ya que le di los datos, a esta recta directriz? ¿Cómo se llama la recta? Ecuación de la recta vertical, esa es la recta directriz. ¿Cómo sería? Mandé una macana acá porque mojé la hoja justo donde no tenía que mojar. Díganme, ¿cómo se llamaría esa recta? El nombre. A esta altura es una recta muy particular que si ustedes tuvieron rectas, tienen que saberla. Profe, uno en el chat puso X igual a A. X igual a A. X igual a A no puede ser X igual a A. ¿Qué quiere decir X igual a A? A es un punto con 2 coordenadas. Ahí le puse, ¿es esa? Dice Ignacio. X igual a A. No está lejos, pero no es X igual a A. ¿Sería X igual a qué? Es una recta vertical. Ahora que voy a ver de vuelta el chat porque no quieren hablar, son sordomudos y me ponen el chat. Menos A. Tampoco. Primero que A vos me está poniendo minúscula y este es un punto, A mayúscula. Y vos tenés que poner la coordenada que tiene la recta. Y la coordenada no es A. A es un punto. ¿Cómo sería entonces? Más ayuda no puedo dar. X igual a menos P. Perfecto, ¿ves? Lo que es pensar. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque este punto, ¿qué coordenadas tiene? Menos P. Si lo pasamos a número para verlo mejor, acá estaríamos en vértice 0, 0, y si esta distancia, por ejemplo, fuera 2, P vale 2, del otro lado estamos en menos 2. Entonces la línea directriz, ¿qué ecuación tiene? X igual a menos 2. ¿Por qué? Porque por más que le demos valores distintos ahí, Y igual a 3, X va a ser menos 2. X igual a Y igual a 0, X menos 2. Y igual a 1, X igual a menos 2. Entonces la línea directriz o la recta siempre se va a llamar X igual a constante, en este caso X igual a menos 2. Eso, si ustedes estudiaron lo que le dije yo, que cuando tenían, ¿se acuerdan la ecuación implícita o explícita? Implícita o general, perdón, la igualada a 0, A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Qué pasaba cuando se anulaba un término, se anulaba el otro? Bueno, en este caso, se anula el término en Y, se anula el término independiente, queda, o no, perdón, no se anula el término independiente, pasa
el A para el otro lado menos C sobre A constante, y esa constante acá sería menos P, por lo tanto, la línea directriz, que es una recta, tiene la ecuación X igual a menos P. Muy bien, Ignacio. ¿Ok? Entonces, para que vean de cómo sirve lo que se estudió antes, ¿no? Porque esto en el práctico puede aparecer. Capaz que el profe no le da la ecuación de la línea directriz, se la dibuja en algún lado y usted tiene que sacar la ecuación. ¿Ok? Sabiendo rectas, van a poder hacer parábolas. Entonces, ¿qué decía la definición? Esta, la ecuación número 1, que PF tiene que ser siempre la misma distancia que PD. O sea, PF, distancia de punto al foco, tiene que ser igual a la distancia de P hasta el punto D, que es la distancia del punto a la directriz. ¿Ok? ¿Cómo saco la ecuación que estoy buscando? Y la saco a partir de Pitágoras. Porque fíjense que acá PF es la hipotenusa de este triangulito rectángulo acá. Este chiquito que se ve ahí. Bajo la línea de puntos, acá tengo X porque es la coordenada del punto general. X ahí. Y entonces digo, la hipotenusa, que sería PF, ¿a qué es igual según Pitágoras? A la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuánto vale este cateto chiquito horizontal? Y vale lo que mide de acá hasta F menos lo que mide de acá hasta X. O sea, sería P menos X. Me da este tramito. P menos X al cuadrado, porque es el cateto horizontal al cuadrado. Más el cateto este más grande, que es el vertical, que justo coincide con la ordenada Y del punto, Y al cuadrado. Entonces de ahí ya saqué una de las dos partes de la igualdad. PF me da todo esto. ¿Y PD cuánto vale PD de acá hasta acá? Y mide este tramito, que es igual a X, más este otro tramito que vale P. Entonces sería X más P. Reemplazo PF por esta raíz y reemplazo PD por X más P y obtengo la igualdad, ¿no? Raíz cuadrada de todo eso igual a X más P, sale de la número 1 de haber aplicado las distancias. De ahí paso la raíz cuadrada para el otro lado como cuadrado, desarrollo este binomio al cuadrado y este también, y obtengo todo esto. Me fijo si puedo cancelar algo, en este caso P cuadrado se va con P cuadrado, y X cuadrado se va con X cuadrado, y despejando Y cuadrado, paso este menos 2PX para el otro lado, queda 2PX más otro 2PX, me quedan 4PX. Esta es la formulita que habría que recuadrar, no esta. Para mí está equivocado acá en el apunte, la número 2, yo le pondría a esta que está acá más chiquita, Y cuadrado igual a 4PX. Esta es la famosa ecuación de qué tipo, ¿qué les parece según las que vimos en la circunferencia? Si el vértice está en el origen, ¿cómo se llamaría esta? ¿Cuál es? ¿La ordinaria, la canónica o la general? La general, No. La canónica. La canónica. ¿Por qué la canónica? Porque es la más simple de todas. La canónica era la más simple de todas cuando, en este caso, en la circunferencia, el centro estaba en el origen y ahora el vértice está en el origen. O sea que subrayarían, recuadrarían esta, y esta es la ecuación canónica de la parábola. ¿La única? No. Acá en la parábola vieron que en la circunferencia había una sola. ¿Cuál era la canónica de la circunferencia? ¿Alguno me la puede decir? La X ecuación cuadrado más Y cuadrado igual a F al cuadrado. excelente. Bien. Como verán, la ecuación de la circunferencia comparada con esta, nada que ver.
Nada que ver, no se pueden confundir nunca la de la circunferencia con la parábola. Primero que la circunferencia tiene las dos variables al cuadrado y la parábola tiene una sola. Y después que nada que ver. Entonces, ¿esta es la única parábola que puede surgir? No. ¿Por qué? Porque en la circunferencia teníamos una sola, y era esa y nada más. La parábola puede ser con ramas, o sea, vértice en el origen, ramas hacia la derecha, o podría ser ramas hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si las ramas fueran para la izquierda? ¿Qué cambiaría de esta ecuación y cuadrado igual a 4px? El signo. El signo delante del 4. O sea que pasaría a ser con rama para la izquierda, anótenla, menos y cuadrado igual a menos 4p por x. Ahí se van a dar cuenta ustedes de acuerdo al signo. Bien, ¿qué pasa si la parábola va con las ramas hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué cambiaría de esta fórmula y cuadrado igual a 4p por x? Acá tenemos 4 diferentes. Rama hacia la derecha, rama hacia la izquierda, rama hacia arriba, rama hacia abajo. Esta nada más que para la rama a la derecha. Dijimos que rama a la izquierda se pone un menos y listo. Y ramas para arriba, ¿qué cambia? El eje en vez de ser el X pasa a ser el Y. Y entonces, ¿qué tendré que cambiar? Voy a ir anotando acá. A ver, para que hay un chat, lo voy a ver. X e Y se intercambia. Muy bien, Ignacio está despierto ahí, ¿eh? Claro, pasa cuando las ramas van para arriba o para abajo, donde está Y va el X, donde está el X va Y. O sea, la variable al cuadrado quedaría X cuadrado igual a 4pi cuando positivo cuando va para arriba las ramas. Y X cuadrado menos 4pi cuando las ramas van para abajo. Y ahí tienen las 4 posibilidades. ¿Ven que acá apareció? X cuadrado igual a 4pi. Bueno, ahí está todo explicadito en el apunte. Si lo leen con detenimiento, tienen las 4 posibles parábolas. Porque si yo le doy una sola y se la aprendan de memoria, esa y cuadrado 4px, y se creen que de las 4, está re mal. Yo le tengo que explicar que vemos el gráfico con la rama a la derecha y esa es la fórmula, pero no es la única. Va a ir cambiando la variable o el signo según si las ramas son para la izquierda, para arriba o para abajo. Usted tiene que saber diferenciar las 4 posibilidades. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué elementos más tiene la parábola, aparte de las que dibujamos hace un rato, que era la línea directriz, el foco, el vértice, el eje y las ramas? También tiene cuerdas, como las de la guitarra, del violín. Las cuerdas van de un lado hacia el otro, hacia la otra rama, de una rama a la otra. Miren, esto es una cuerda, BB'. Esta CC' es otra cuerda y esta LL' es otra cuerda. Lo que pasa es que esta BB' es una cuerda no focal, porque no pasa por el foco, y estas dos, CC' y LL' se llaman cuerdas focales porque pasa por el foco, aunque esta no pasa, ¿ves? Le hicieron mal, pero tendría que haber pasado por acá. Si pasa, es cuerda focal, y si no pasa, cuerda no focal, es fácil. Esta distancia PF, que la vimos en la definición, se llama radio. Radio, por ahí creo que estaba radio focal. ¿Sí? Bueno, y acá viene algo interesante para aprender de la parábola. Aparte de las cuerdas no focales y focales, esta LL', que es una cuerda focal muy particular. ¿Por qué es particular? Porque aparte de ser cuerda focal, es perpendicular al eje de la parábola. Eso tiene un nombre especial, se llama, acá está, lado recto, por eso L de lado recto, y si te llegaran a preguntar en el parcial o en el final, aquello más lado recto, tenés que decirle la definición. ¿Cuál sería una definición de lado recto?
Y la definición de lado recto sería la siguiente. Es una cuerda focal perpendicular al eje de la parábola. O sea, de todas las cuerdas focales, esta es una cuerda focal, pero además es la única perpendicular al eje de la parábola. Las otras no son perpendiculares. ¿Se entiende? Bien, acá te explica, ¿ves? LL', perpendicular al eje, se llama lado recto. Y acá te dice que la que une el foco con el punto P se llama radio focal o radio vector. ¿Ok? Bueno, ahí ya tenemos un pantallazo completo de lo que es los elementos de la parábola que tienen que estudiar. Fíjense cómo cambió. En la circunferencia, ustedes tenían nada más que centro y radio. Y en la parábola tienen vértice, eje, ramas, foco, línea directriz, cuerdas focales y no focales, lado recto. O sea, ya van como 8 de 2. ¿Sí? Va cambiando el tema. Y el radio focal, 9. Son muchos más. ¿Ok? Por eso dije que la circunferencia era más fácil. Muy bien, ahora vamos a analizar, como analizamos la circunferencia, qué pasa cuando el vértice de estar en el origen pasa a trasladarse a cualquier punto del plano. ¿Ven? Antes estaba acá, vértice 0, 0, y ahora se fue, por ejemplo, ahí, vértice HK. ¿Sí? Ojo, fíjense qué pasó. La parábola se muda como un combo con todo lo que tiene ella. O sea, el foco sigue estando a la misma distancia del vértice, pero ya no está más acá abajo, ¿ven? Pasó a estar ahí. Y la línea directriz, que antes estaba acá atrás del eje Y, pasó a estar ahí. O sea, siempre esta distancia P y esta distancia P se mantienen iguales, o sea que se muda la parábola con el foco y la línea directriz todos juntos, se arrastran las tres cosas juntas. Entonces, le digo para los ejercicios prácticos, porque después se estudian de memoria y dice, el profesor me dijo que las coordenadas del foco eran P0. No, pará, yo no te dije eso. P0 cuando el vértice está en el origen. Pero después, una vez que se movió, el foco se movió con la parábola y dejó de ser P0. Chao, se acabó. ¿Cuánto vale el foco acá? Bueno, esta distancia sigue siendo P. Pero ¿qué pasa? Al estar acá, ¿cuál es la coordenada nueva del foco? Mirá, acá en X, si vos bajás derechito para abajo, tenés H más P. H más P. Y de ahora en X. Y la altura del foco es K. Ya no es más 0, porque subió. La distancia K, ¿se entiende? Entonces hay que hacer el gráfico con el foco a la distancia P de acá, pero hay que darse cuenta que la coordenada se mide acá en el eje, no se mide acá. ¿Ok? Bien. Y la línea directriz, que se acuerdan hace un rato, me dijeron que era la ecuación X igual a menos P, ahora ya no vale más X igual a menos P, va a valer X lo que valga acá. ¿Entiendes? Ok. Ojo con eso, no estudiar de memoria. ¿Y cómo cambia la ecuación que era I cuadrado igual a 4px cuando el vértice se trasladó de 0, 0 acá? Y bueno, acá la tenés, mirá. La número 4. En vez de ser I cuadrado 4px, a I se le resta K y a X se le resta H, que es lo que se movió, y listo. Ahora te quedó nueva I menos K al cuadrado igual a 4p por paréntesis X menos H. Esta número 4, que es la misma que tenemos acá, más grande y se ve mejor, ¿cómo es? Esta es la ecuación ordinaria de la parábola. O sea que con K y H igual a 0, era la canónica, más simple. Esta, cuando el vértice se trasladó, es la que llamábamos ordinaria. ¿Sí? O sea que de las tres ecuaciones que hay que saber, ya sabemos dos. La canónica, con vértice en el origen, y la ordinaria, con vértice desplazado con coordenadas HK. Ojo, esta no es la única ordinaria.
Acuérdense que hay 4. Si acá pongo un menos delante del 4, tengo la ordinaria para la rama para la izquierda, con el vértice desplazado. Si pongo acá la X menos H y acá la Y menos K, positivo, tengo las ramas para arriba con vértice desplazado. Y si sigo dejando X menos H acá y menos K acá, con un signo negativo, las ramas irían para abajo. Después lo que ustedes tienen que ir armando para estos casos, se los recomiendo, es un cuadrito resumen donde van poniendo circunferencia, ta, 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 ta. O sea, circunferencia. En el apunte hay un cuadrito resumen al final, después se lo voy a mostrar. Mírenlo ustedes, cuando termina cónica hay un cuadrito resumen, pero hay algunos errores ahí. Yo recomendaría que ustedes se hagan su propio cuadrito resumen, entonces tienen la comparativa en una sola tablita, ahí ponen canónica, circunferencia, la canónica, o sea, ecuación canónica, para la circunferencia tanto, para parábola tanto, para la elipse tanto, para hipérbola tanto, entonces la ven todas en el mismo renglón y ven la diferencia, ¿sí? Después, ecuación ordinaria, para esta tanto, ecuación general, para esta tanto, entonces se van dando cuenta, ¿sí? Y lo tienen resumido y es más fácil de estudiar. Bien, ¿qué hay que hacer desarrollando esta, la número 4, desarrollando este cuadrado y haciendo la distributiva acá, podemos llegar a la general? Miren, acá lo hizo. Lo hizo acá, ¿ven? Acá. Y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, desarrolló el binomio al cuadrado, acá le dio el trinomio al cuadrado perfecto, y acá hizo la distributiva, pasó todo esto para allá, igualó a 0, ordenó según la general, y esta que encontró de parábola la compara con la general que teníamos allá cuando arrancamos, ¿se acuerdan? Bueno, y acá se da cuenta algo importantísimo para la parábola. Es la más fácil de identificar en la general. ¿Por qué? Porque es la única que te queda un solo término cuadrático, ¿eh? Las otras 3, circunferencia, elipse e hipérbola, te van a quedar los dos, A y C, AX cuadrado y CY cuadrado. En este caso, o te queda CY cuadrado o te queda AX cuadrado. Uno de los dos, nunca los dos. ¿Sí? Entonces, es la más fácil de identificar cuando te den una general. Si tiene un solo término cuadrático, es parábola seguro. ¿Por qué acá le dio CY cuadrado? Porque estamos hablando de las parábolas con rama a la derecha y a la izquierda. Si fuera para arriba o para abajo, el que quedaría es AX cuadrado. Y el CY cuadrado no estaría. ¿Ok? Bueno, eso sería parábola. Acá le pone la otra, ¿ves? La AX cuadrado, que sería la rama para arriba o para abajo. Y se acabó parábola. Y ya podemos ver elipse. O sea, un resumen de parábola sería definición, la distancia del punto al foco igual la distancia del punto a la línea directriz. Después tenemos el gráfico con los elementos, saber dónde está el vértice, dónde va el eje, dónde están las ramas, que puede haber 4 posibilidades diferentes, el foco que está adentro, la línea directriz que está afuera, las cuerdas no focales, las cuerdas focales, el lado recto y el radio vector o radio focal. ¿Sí? Excelente. Y después las 3 ecuaciones, ¿no? Diferenciar lo que es la canónica, cuando el vértice está en el origen, la ordinaria, con el vértice desplazado, y la general, desarrollando la ordinaria, me queda un solo término cuadrático. Esperen que voy a anotar acá la gente que hay, que se me perdió en las últimas 2 clases. ¿Me dan una explicación ustedes del por qué son menos que antes? O sea, ¿están dejando o es un problema por la conexión de estas clases? Algunos fueron a la clase de informática presencial y por eso no se pudieron conectar. ¿Pero qué? ¿La clase de informática presencial es junto con la mía o es antes?
No, profe, yo creo, es antes, yo creo que hay muchos que no tienen datos o están volviendo a sus casas porque ya terminamos la clase y ya teníamos libre todo el día. O sea, teníamos esta clase virtual. Por eso creo que hay tan pocos conectados. Ah, pero es raro que no tengan datos, ¿no? Bueno, puede ser. Muy bien, ¿no? Porque yo venía trayendo un promedio de 73, 74 alumnos hasta la clase antes de cónicas. Y la clase pasada vinieron 18 porque dice que la profe le había dicho que no había clase. Resulta que la profe lo que había dicho que ella no le iba a dar clase, pero no la mía. Y algunos están conectados de a dos. Ah, entonces ahí está mentirosamente la cantidad. Eso puede ser buenísimo. Bien, ahora entendí. O sea que son más de lo que tengo yo acá. Yo acá tengo 34, pero seguramente son más. Ahora me quedo más tranquilo entonces. Bien. Porque seguramente si todo marcha bien con mi ojo, que no marcha bien, pero no importa, ya tengo ganas de ir, mañana martes me revisa el oculista y si me da, aunque sea una media alta, no una alta completa, el lunes que viene ya nos veríamos en la facultad, casi con seguridad, y bueno, ahí ya no van a tener más excusa. Nosotros somos 3. Ah, claro, entonces se multiplica. Muy bien, me quedo más tranquilo. Bueno, vamos con elipse. Otra historia, punto y aparte. Punto y aparte de circunferencia parábola, punto y aparte de parábola elipse. Ustedes lo que tienen que hacer a medida que vamos avanzando sobre el tema, ya pueden ir comparando, porque cuando yo le di circunferencia solo, dice, ¿con quién la comparo? Si no tengo más nadie. Ahora tienen parábola, ya pueden comparar parábola con circunferencia, las ecuaciones, el gráfico, y ven que son diferentes. Por supuesto que tienen que ver bien las diferencias, ¿no? Tienen que hacerla notar. ¿Cómo se construye una elipse y qué elementos tiene, qué definición tiene? Bueno, miren, primero le explico un poco los elementos de la elipse. La elipse, ¿sí?, es de este tipo, de esta forma, y la elipse tiene adentro lo que se llama un diámetro mayor y un diámetro menor. Como verán, si los diámetros fueran iguales, sería una circunferencia. Cuando tiene uno más grande y uno más chico, se transforma en elipse. Esto sería un diámetro mayor, y a la mitad se le llama semidiámetro, porque la mitad del diámetro, ¿ok? También el diámetro mayor se lo sabe llamar eje mayor, y algunas veces también se lo llama eje focal, porque siempre en el eje mayor van a estar los dos focos. En la parábola había un solo foco, en la elipse hay dos. Y los focos están equidistantes del centro, quiere decir a la misma distancia del centro y a la misma distancia del vértice, cosa que acá el dibujo es poco feliz, y ven que este foco a este vértice hay una distancia más grande que esta, se nota, ¿no? En realidad, para dibujarlo bien, este foco tendría que haber estado más acá, a la misma distancia que de este otro lado. O sea, es un error de concepto bastante importante que hay ahí en el apunte, pero bueno, entiendan ustedes que este foco tiene que estar a la misma distancia del centro que este y a la misma distancia del vértice que este, para estar bien dibujada, ¿no? Eso sería lo correcto. Entonces, la elipse tiene dos focos en su eje mayor o diámetro mayor, siempre, un centro, 4 vértices, en este caso M, B', M' y B, que son los cortes de la elipse con los ejes. Entonces tenemos centro, dos focos, eje mayor o diámetro mayor y diámetro menor o eje menor, vértices y las cuerdas que son focales, no focales como la BB' o la DD', y el famoso lado recto, que lo teníamos en la parábola, que también lo tenemos en la elipse, nada más que en la elipse tenemos dos, porque al tener dos focos, hay dos lados rectos que son igualitos de los dos lados. Y el lado recto sigue cumpliendo con la misma definición que antes, no cambió. Sería la cuerda focal
perpendicular al eje, nada más que acá como tenemos dos ejes, tengo que decir al eje mayor, porque los focos están siempre en el eje mayor. ¿Sí? Excelente. Creo que no me olvidé de nada. Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Qué debe cumplir este punto para que recorriendo y poniendo un punto al lado del otro formen esta curva plana que se llama elipse? No confundir elipse con elipsoide, porque yo le pregunto, me siguen mandando los apellidos. Muy bien. Así queda registrado por el asistente. No confundir elipse con elipsoide. Si yo hablo de una pelota de rugby o hablo de no sé qué otra cosa me dijeron hoy, eso es un elipsoide, es un cuerpo en el espacio, ya sea la cáscara, después vamos a verla en cuádrica. Elipsoide no es una elipse. La elipse es una curva plana. Por ejemplo, algunos planetas que tienen una órbita elíptica, la Luna, con el Sol. Hoy me dijo alguien el otro día también que el Coliseo romano tiene forma elíptica, ¿sí? Pero es una curva plana. Estamos en el plano. Después no vamos a ir al espacio cuando veamos cuádricas, ¿no? No confundir. Entonces, fíjense, si hablamos de coordenadas, que usted a esta altura tendría que estar canchero y cancheras, el foco se le denomina C a la distancia que hay del centro al foco. Entonces, si el centro está en el origen, el foco este de la derecha tiene coordenadas C para X, 0 para Y. Y para el otro lado, como está a la misma distancia, sería menos C, 0. Este vértice tendría coordenadas menos A0 y este otro A0. ¿Por qué? Porque se supone que A es la distancia del centro al vértice y acá hay otro A. Entonces, ¿cuánto mide el eje mayor? 2A, porque tengo un A para acá y un A para allá, A más A son 2A. Y si este mide B para arriba y B larga para abajo, el eje menor mide en total 2B. O sea que eje menor o diámetro menor mide 2B y eje mayor o diámetro mayor mide 2A. Y la definición dice que este punto para formar una elipse debe cumplir con la siguiente condición. Que la suma de la distancia más esta otra tiene que dar siempre lo mismo, una constante igual a 2 veces A, que es la distancia, lo que mide el diámetro o eje mayor. O sea que la distancia del punto, la suma de la distancia del punto a cada uno de los focos, siempre es igual a una constante igual a 2A. Acá lo tenemos en la fórmula número 1, que dice que PF, distancia de un punto a uno de los focos, más PF', que es la distancia del punto al otro foco, si estoy sumando estas dos distancias, esa suma siempre me tiene que dar igual a 2 veces A, que es la medida del eje o diámetro mayor. O sea que si yo muevo este punto para acá, esta distancia más esta otra me tiene que seguir dando 2A. Y si estoy acá en el vértice, esta distancia más esta otra me tiene que dar todo esto 2A. De ahí se sacó 2A, porque acá en el vértice se nota, si esto estaría bien dibujado, que la distancia este más la distancia este otro tiene que dar toda esta. Eso sí lo dibujé bien. ¿Ok? Entonces, de la definición que es esta, no se la damos más, porque estos dos, si ustedes bajan una vertical acá, con línea de puntos, se forman dos triangulitos rectángulos, uno chiquito para la derecha y uno grandote para la izquierda. Entonces, estas dos distancias que estoy buscando, PF y PF', serían la hipotenusa de los dos triángulos. Si uno aplica Pitágoras a los dos y lo reemplaza acá, llega a esta fórmula. Antes le dábamos toda la deducción que están en los libros, que son como 10 renglones, y se la estudiaban de memoria y nunca se la acordaban y se perdían en el medio y no tenía sentido. Entonces ahora ya no se la damos más y le decimos, por lo menos le explicamos, que del desarrollo por Pitágoras de estos dos triángulos rectángulos, de la definición, se llega a la fórmula final que es esta. El que lo quiere ver, va a un libro, lo mira y lo entiende, ¿sí? No tiene sentido que estudien de memoria una deducción que después no se acuerda.
Sí tiene sentido que sepan que de la definición, reemplazando de esa manera, se llega a la fórmula esta. Esta fórmula, ¿qué les parece? ¿Qué tipo, cuál de las tres ecuaciones es? Ah, están todos de A3. Claro, entonces tengo que multiplicar por 3, entonces hay como más de 60. Está bueno. Canónica, excelente, Cande Cabrera. La canónica, ¿por qué? Porque estoy hablando de centro en el origen. Es la más simple de todas. Observemos bien que si la comparamos con la de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado r cuadrado, tiene un aire, pero nada que ver. De la parábola ni hablar. Entonces, ven que son distintas, hay que saber diferenciarla. Cuando te la den, vos la mirás y decís, esta es una elipse, esta es una parábola. Tienen que ir prestando atención en eso. ¿Qué participa en esta fórmula? X e Y son variables, el 1 es un 1, y A y B, ¿quiénes son? Y ya le expliqué que A no era todo esto, era la mitad de esto, ojo. A sería el semidiámetro o el semieje mayor, y B el semidiámetro o semieje menor. Entonces, yo para ver si me entendieron, suponete que te dé el profe de práctico en números y te diga x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Esa sería una ecuación canónica de una elipse. ¿Con qué diámetros? X cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Qué diámetros tendría la elipse? 3 y 2. 3 y 2. Excelente. Acuérdense que estos que van acá serían los semidiámetros. Entonces, si es 9, ¿qué pregunté yo? No, está mal. Yo que les pregunté, ¿qué diámetros tendría? Y ustedes me contestaron 3 y 2. ¿Dónde fallaron? X cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Qué diámetros tiene la elipse? ¿No sería 6 y 4? Claro, ni 3 y 2, ni 9 y 4. 6 y 4. ¿Viste cómo se pierden? Hasta yo me perdí cuando me lo dijeron. Me engañaron. Porque acá, cuando es 9, A vale 3. Y cuando es 4, B vale 2. Pero 3 sería la mitad del diámetro. Por lo tanto, el diámetro entero vale 2 por 3, 6. Y el otro, 2 por 2, 4. ¿Ven cómo se embarullan? ¿Cómo es? Se ahogan con un vaso de agua, diría el dicho. ¿Se entendió? Eso para que se den cuenta que se pueden engañar en un ejercicio muy tontamente desde el inicio si le dan A y B y toman como diámetro la mitad en vez de tomarlo entero. Porque el diámetro es este entero, diámetro mayor, no es la mitad. Y este es la mitad, A. Acuérdense que el diámetro mayor es 2 veces A y este es 2 veces B. Tengan en cuenta ese detallecito. Entonces, si de esta ecuación saben despejar Y, que lo dudo que todos sepan despejar Y de acá. Yo practicaría, y acá está, mirá, está despejado Y, la número 3, este más menos, porque vos tenés una raíz cuadrada, más menos, ¿qué te da? Esta es la famosa ecuación de la curva de la elipse. Esta te permite dibujarla, porque si vos harías una tablita, le das valores a X, A y B tendrían que ser datos, porque son números. Dándole valores a X, haciendo las cuentas, obtenés 2 valores de Y. ¿Qué es lo que estás obteniendo? Para cada X obtenés un Y de arriba y un Y de abajo, por eso el más y el menos. Vas obteniendo de a 2, con valores de X, obtenés 2 de Y, y la vas marcando, y a medida que marques más puntos, dibujás la curva cada vez más perfecta. O sea, esta es la ecuación de la curva, tanto para un lado como para el otro. ¿Sí?
Acuérdense que la curva no, en algún momento termina, ¿no? El I va de B hasta menos B y el X va de A hasta menos A. Bien. Y acá yo le voy a tratar de dar hasta las... Ah, dijeron que no tenían más nada después. O sea, ¿puedo darle clase tranquilo hoy o se tienen que ir a algún lado? ¿Tienen más clases después de las 12 o no? No, no tengo nada. Bien, entonces vamos a tratar de terminar por lo menos elipse. Así nos queda, si nos juntamos el lunes que viene, hipérbola y ya hablamos del parcial. Elipse tiene dos parámetros interesantísimos, tres cosas que tienen que anotar. Miren, presten atención acá. Esta relación, esta, ¿la ven ahí marcada? La estoy marcando con el mouse. Esta la recuadran y ponen relación para la elipse entre A, B y C. ¿Quién es A? La mitad del diámetro mayor. ¿Quién es B? La mitad del diámetro menor. ¿Quién es C? La coordenada del foco. ¿En qué te puede ayudar en el práctico esta relación? Y en que vos tengas, por ejemplo, A y B y no tengas C y la puedas despejar de ahí. O tengas A y C y no tengas B. O sea, si te dan dos y te falta una, esta es la que te resuelve el problema. Esta relación, ¿qué dice? Fíjate vos que si yo, para verla bien, así me confunde, pero si paso este C cuadrado negativo para el otro lado, me queda A cuadrado igual a C cuadrado más B cuadrado. Y ahí me queda como una fórmula pitagórica. Acuérdense lo que dije ahí, que A al cuadrado tiene que valer C cuadrado más B cuadrado. Me voy acá arriba en el gráfico para ver qué me quiere decir, y yo dije que si acá tengo B vertical y acá tengo C hasta el foco, ¿qué quiere decir que A cuadrado sea este al cuadrado más este al cuadrado? ¿Dónde estaría A escondido ahí que no lo marcó en el dibujo? ¿Qué segmento sería? ¿Desde dónde hasta dónde? Del foco a M. Excelente. O sea, si este es B y este es C, me está diciendo esa relación que de M hasta el foco, del foco hasta M, tiene que ser A. Fíjate vos que si la elipse está bien dibujada, esta distancia, si vos la medís con la regla, tendría que tener la misma medida que esta. Y acá se ve como que esta, a ojo, es más corta que esta. ¿Por qué? Porque la elipse no estaría bien dibujada. Si este foco estaría más acá, como correspondiera, ahí se hace más larga esta y se acerca a esta. ¿Entiendes? O sea que aparte de tener A acá, también tenés que tener A acá, para que la cosa esté bien hecha. Y eso te lo dice esa relación que tiene que existir dentro de la elipse. Porque esto no es un invento, sino una relación que tiene que existir para que la elipse sea elipse. Por eso la tienen que recuadrar y saber. ¿Mm? ¿Qué más dice? Esta formulita, que está tan chiquita que casi ni se ve. Yo porque tengo un ojo solo. 2b cuadrado sobre A. ¿Qué es la fórmula de quién? Del lado recto. ¿Cómo se escribe el lado recto? L sub R. Lado recto. Si te piden calcular el lado recto, lo tenés que calcular con esta formulita que tienen que recuadrar y ponerle LR, lado recto, 2b cuadrado sobre A. O sea, el lado recto relaciona el semidiámetro menor al cuadrado dividido el semidiámetro mayor. En una palabra, si te dijeron que A valía, qué sé yo, 4 y B valía 2, acá tenés 2 al cuadrado 4 dividido 4, 1 por 2, 2, el lado recto mide 2. El lado recto es la medida esta, ¿ven? ¿Para qué? ¿Qué? Toqué mal. Perdón. El lado recto, yo quería ir acá. El lado recto es este, ¿ven? Esto mediría 2. Eso es lo que te quiere decir el resultado. La medida de ese segmento. ¿Ok? Otra formulita a anotar ahí.
lado recto. Va la relación, el lado recto, dos formulitas. Y esta es la tercera importante. Excentricidad, ahí está escrito. Excentricidad, XC. Excentricidad se denomina con la letra E, la que inicia la palabra. ¿Y a qué es igual la excentricidad en fórmula? A C sobre A. Hay que saber quién es C y quién es A. C, ¿quién era? La distancia del centro al foco. Y A, ¿quién es? El semidiámetro mayor. Si uno vuelve al dibujo, al gráfico, para tener, siempre hay que ir al gráfico para tener una idea, fíjate C. C sería la distancia del centro al foco, esta. Y A sería del centro al vértice, esta. ¿Cómo la ven siempre a C con respecto a A? La medida de C con respecto a A, ¿cómo es siempre? Menor. Menor, ¿no? ¿Se nota? Sí. Porque, ojo, el foco se puede mover. El foco se mueve en esta parte, o sea, se puede acercar al centro o alejar del centro, pero nunca, es siempre esa distancia C va a ser más chica que A, nunca va a ser mayor ni igual. Por lo tanto, si C es siempre menor que A, ¿qué pasa cuando yo divido algo menor, dividido algo mayor? ¿Qué resultado me da siempre? Menos de 1. Menos de 1 y más que qué. Ni más que 0. Claro, porque si vos decís menos de 1 solo, puede dar negativo también. Entonces, para aclararlo bien, hay que decir que esta excentricidad tiene valores entre 0 y 1. Ni 0 ni 1. Entonces, este parámetro, la famosa excentricidad, te va a decir, cuando, o sea, ponele que el profe no te dé A, B, nada y no sepa ni a dónde estés parado y te pregunta qué cónica es, pero te dio la excentricidad y te dijo que la excentricidad vale 0,59, como vos sabés que la excentricidad en elipse está entre 0 y 1, le podés decir que está en presencia de una elipse. Eso siempre y cuando entiendas los valores de excentricidad, si no, no le podés decir nada. O sea que a veces es muy importante porque te ayuda a determinar qué cónica es. ¿Saben lo que realmente mide la excentricidad? ¿Se dan una idea? ¿Qué podrían medir la excentricidad si piensan que mide la relación entre el foco y el semidiámetro mayor? ¿Qué está midiendo de la elipse así en forma práctica? ¿Qué les parece? Si cambia la excentricidad, ¿qué estaría cambiando? El ancho. ¿El ancho? ¿O el ancho? El largo. Claro, el largo. O sea, ¿qué tan ovalada va a ser? Ajá, ahí me gustó más. Ahí me gustó más. La chatura. O sea, si es más chata la elipse, si se va aplastando o se va redondeando y va apareciendo a una circunferencia. Eso es lo que mide la excentricidad. Si la elipse se va haciendo cada vez más redonda, va a pasar una cosa. Y si la elipse se va poniendo cada vez más chata, va a pasar más lejos de la circunferencia, va a pasar otra. Entonces la pregunta que les dejo picando, y no les voy a decir nada ahora, es, piensen, ¿qué puede pasar con los focos? Voy al gráfico de vuelta. Relacionando elipse con circunferencia. ¿Ustedes qué creen, o van a tener que terminar deduciéndolo, que cuando esta elipse se redondee cada vez más y se parezca a una circunferencia, el foco se va a ir yendo para el centro y va a llegar un momento que cuando es circunferencia va a coincidir con el centro? ¿O cuando va a ser circunferencia el foco va a coincidir con el vértice? O sea, en otras palabras, ¿la circunferencia tiene excentricidad igual a 0 o igual a 1? ¿Cuándo sería 0? Cuando C se hace 0, o sea, llega al centro, el foco.
o sería igual a 1 cuando C iguala a A. Entonces me daría 1. Esa es la pregunta. Y acá me dice que se va al origen, y yo no le voy a decir si está bien o está mal, hasta que todos averigüen y se saquen la duda. Lo que sí les puedo decir, o da 0 o da 1. Lo que sí hay que saber cuál. ¿Ok? Bueno, esa es una duda que le dejo para ustedes. Y la excentricidad, fíjense este detalle. Si no me dan C a mí, porque no me dan la distancia del foco en un ejercicio, igual puedo sacar la excentricidad. ¿Por qué? Porque la relación esta que le dije que anotaran, que es importante, me permiten sacar C teniendo A y B, despejando de acá, que sería esta fórmula. Entonces, con A y B solo, yo puedo sacar la excentricidad sin tener C. Puede pasar que en un ejercicio le pidan la excentricidad sin darle el valor de la coordenada del foco, y con A y B solo lo puedan sacar. Tengan en cuenta esta fórmula y esta relación, y con la ayuda de las dos pueden sacar un ejercicio. Bien. Punto y aparte, fíjense todo lo que le agregamos a la elipse, ¿no? Para que acá me dice, nos parece que da 0 y los focos coinciden con los vértices. ¿Vale? Bueno, mira, acá, ¿y por qué dijiste que está al origen y ahora me decís que el foco coincide con el vértice? O sea, me está dando parecer lo economista vos. ¿Viste? Cuando dice, el dólar puede aumentar, pero también puede bajar. Entonces vos no sabés ni lo que va a pasar. Son unos gauchos los economistas. Y los grabo a todos y los paso desde hace 20 años ahora, han dicho cada bolazo. Y bueno, y ellos son los que hacen que vayan a comprar dólares, que baje, que sube. Son unos pícaros. No, bueno, una cosa o la otra. O sea, o da 0 o da 1. O va al origen no hay, sería o va al centro o va al vértice. Bueno, fíjense lo que estamos haciendo con la elipse, ¿no? Los elementos que venimos viendo. O sea, eje mayor, eje menor, centro, vértice, cuerda focal, cuerda no focal, lado recto, ¿qué más? Excentricidad, relación entre A, B y C. O sea, hay que saber más cosas que circunferencia, parecido para ahora. Yo les aconsejo, ahora que los voy a dejar enseguida terminando elipse, que a elipse lo lean junto con hipérbola. Porque fíjense, les explico una cosita, porque hipérbola hoy no se lo voy a dar y va a quedar para después. En esta fórmula bendita que está acá, que es de elipse, ustedes le cambian este más por un menos, y es lo único que cambia en hipérbola. O sea, si este más pasa a ser un menos, la elipse pasa a ser una hipérbola. Y las deducciones son todas iguales, porque la definición, acá en un más tiene un menos, sigue siendo igual a 2a. Acá tiene un menos, nada más que acá tener un menos, esta es la definición de hipérbola. Acá tiene un menos, la ecuación canónica de la hipérbola. Eso es lo que cambia. El lado recto sigue teniendo la misma fórmula. La excentricidad sigue teniendo la misma fórmula. Lo que pasa es que cambia la relación entre C y A. Y en la hipérbola, como C es mayor en vez de menor que A, en la hipérbola la excentricidad es siempre mayor que 1. Por eso me doy cuenta que si me llegan a dar una excentricidad igual a 4,8, no es una elipse y es una hipérbola. Así que les recomiendo estudiar las dos cosas juntas, van a sacar mejores conclusiones. ¿Qué nos falta ahora? Dos ecuaciones. Vimos la canónica, ahora tenemos que ver la ordinaria y la general. La ordinaria es fácil, porque cuando yo salgo del centro en el origen y me desplazo a un centro HK, ¿qué pasó? Esta que era la canónica pasó a ser esta, la 8 o la 9. ¿Por qué me dan 2? Y eso creo que no lo expliqué. Porque puede pasar esto o esto. Fíjense si le encuentran ahí la diferencia. Hay alguno que me explique cuál es la diferencia entre las dos. Porque Depende una de está dónde esté el foco. mirando para arriba y otra está vertical horizontal. No se te escucha bien, ¿eh? Depende del eje focal, la orientación del eje Bien. focal.
A eso lo explicamos ahora. Pero primero, ¿cómo pasamos de la canónica a la ordinaria? Restándole a x h, que se movió h en x, y restándole a y k. Lo mismo que hicimos en la circunferencia. O sea que esta y esta, fíjense que es parecida, nada más que a x le resto h y a y le resto k, y me quedó de la canónica para ser ordinaria. Eso por un lado. Acá te cambió el lugar de a cuadrado, ¿ven? Acá el a cuadrado estaba en x y acá el a cuadrado está en y. Eso para que ustedes no lo estudien de memoria, porque el que lo estudia de memoria cree que el a cuadrado siempre está debajo de la x. Son todas mentiras. Para que lo estudien sin de memoria, yo le explico. Si nosotros nos pusimos de acuerdo que al A le llamamos siempre al diámetro mayor y B le decimos al diámetro menor, lo que hay que hacer cuando el profe te dé una fórmula es mirar abajo. Y vos abajo vas a tener dos números, uno más grande que otro. Si no, no sería elipse, sería una circunferencia. Entonces, si acá tenés 9 y acá tenés 4, quiere decir que el mayor está acá. Te fijás arriba qué eje tenés, y si arriba del 9 tenés X, ¿qué quiere decir? Que la elipse está alargada según el eje X, porque el diámetro mayor está en el X. Ahora, si acá tenés el 9 y acá tenés el 4, y el 9 está debajo del Y, quiere decir que la elipse se alargó en el sentido de Y, porque vos estás con el diámetro mayor abajo del Y. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que analizar, no de memoria. ¿Dónde está el diámetro mayor? ¿Abajo de qué eje arriba? Entonces ahí se dan cuenta si la elipse es así o es alargada así. Son las dos posibilidades y no hay más. La parábola tenía 4. La elipse tengo suerte, tengo 2. Y la circunferencia tengo 1. Entonces ahí tienen las dos fórmulas para hablar de lo mismo, pero alargada para un lado o para el otro. ¿Sí? Y ahora viene lo más interesante de todo. Acá te vuelvo a repetir el apunte, la fórmula del lado recto, la formulita de excentricidad, donde dice que es menor que 1. Tendría que ser correctamente entre 0 y 1 para que esté bien. Y ahora viene la última parte, que es desarrollando como hicimos con circunferencia, desarrollando la ordinaria, llegamos a la general. Lo que pasa es que para el desarrollo de la ordinaria, acá se nos traba un poco. No es como la circunferencia que teníamos todo en el mismo renglón. Acá aparecen denominadores, y cuando aparecen denominadores, para pasar los denominadores para el otro lado, para dejar todo en un solo nivel, a veces se complican ustedes como locos, quieren pasar el b cuadrado, después el a cuadrado, y cada vez la fórmula se le hace más una galleta. ¿Cuál es un artificio matemático interesante cuando tengo denominadores para que desaparezcan rápidamente? Y multiplicar ambos términos por el producto de todos los denominadores que estén abajo. En este caso, si yo pongo un corchete acá y todo esto que está a la izquierda lo multiplico por el producto a cuadrado por b cuadrado, y del otro lado tengo que hacer lo mismo para que no cambie el resultado, el 1 por a cuadrado b cuadrado me queda a cuadrado b cuadrado. Y de este lado, al tener el a cuadrado por b cuadrado afuera de todo esto, tengo que hacer la distributiva de ese por el primer término y por el segundo. ¿Qué pasa cuando multiplico por el primero? Este a cuadrado se simplifica con el a cuadrado de acá. Y me queda b cuadrado por este paréntesis, que es un binomio al cuadrado. Cuando vuelvo a multiplicar estos dos por este, ¿quién se va a simplificar ahora? El b cuadrado con el b cuadrado, y me va a quedar a cuadrado por ese binomio. Ojo, porque algunos creen que cuando multiplican este por este y se simplificaron los dos a cuadrado, el a cuadrado no está mal cuando multiplico por este. No, estos son los dos los que se multiplican por este y por el otro. ¿Entendió? Ojo al hilo. Háganlo después, practíquenlo. Así logré que tenga todo en un solo término lineal, ¿no es cierto? Sin denominadores. ¿Ven? ¿Y ahora cómo sigue esto? Con cuidado, ¿por qué? Porque este b cuadrado está fuera para multiplicar todo esto, pero primero esto hay que desarrollarlo. O sea, primero debo hacer el binomio al cuadrado, que son 3 términos lo que me da, y a esos 3 términos, después multiplicarlo con la distributiva con este. Por eso me quedaron 3, ¿ves? 1, 2, 3. El b cuadrado se multiplica por cada uno de los resultados de este binomio. Lo mismo el a cuadrado por cada uno de los resultados del binomio. Este pasa negativo para acá, igualado a 0. ¿Por qué igualado a 0?
porque hay que hacerlo parecer a la general, como hicimos con la circunferencia. ¿Qué falta ahora como último paso? Ordenar como estaba la general. Primero el término con x cuadrado, segundo el término con y cuadrado, después el término con x, después el término con y, y todo lo que sobra, término independiente. ¿Ok? Entonces ahora puedo comparar la general de las cónicas general, que tenía en un principio, con la que me dio esta, que es el caso de elipse. Y entonces digo, según esto, la comparativa, A tiene que ser igual a B cuadrado. C tiene que ser igual a A al cuadrado. D tiene que ser igual a menos 2B al cuadrado H. Y así sigo, ¿no? Y F tendría que ser estos tres términos que me quedaron al final. Entonces, ¿qué quiere decir acá? ¿Cuál es la conclusión entre A y C que me interesa? Porque a mí, cuando me den la general, los únicos que tengo que mirar son A y C para darme cuenta qué cónica es. Así lo voy a ir sacando. A me dice que vale B cuadrado y C vale A cuadrado. ¿Qué le parece? ¿Qué les quiere decir? ¿Que los números que me van a dar acá adelante tienen que ser distintos o iguales? Igual, del mismo signo. ¿Alguna otra opinión? O siempre positivo. ¿A vos te parece que el B cuadrado es igual al A cuadrado? ¿O lo ves igual? Ahora ya se por encima. O sea, si a vos te dicen que este vale B cuadrado y este otro vale A cuadrado, lo que te están diciendo es que tienen que ser distintos, no iguales. Porque si no te decía que este vale B cuadrado y este también vale B cuadrado. Ah, sí. ¿Entendés? Entonces, si uno analiza bien esta igualdad, lo que te está diciendo estas comparativas es que el A tiene que ser distinto de C. Pero como los dos están elevado al cuadrado, tiene que ser el mismo signo. Por lo tanto, si por ejemplo A vale 3 y C vale 2, es una elipse. Si A vale 3 y C vale menos 2, no es una elipse. Ya van a ver después que va a ser una hipérbola. Porque la hipérbola nos va a dar que van a ser distintos números, pero también distintos signos. En este caso hay que anotar que para que sea elipse, A y C tienen que ser distintos números, distintos signos. Perdón, distintos números, igual signo. Distintos números, igual signo. ¿Qué es lo que me quiere decir acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora ya tenemos tres cónicas. Si el profe me da una general, yo ya puedo identificar cuál es cada una. Por ejemplo, si yo le digo 5x cuadrado más 5y cuadrado más 3x más 2y menos 8 igual a 0, ¿qué es? ¿Puedo repetir? Ah, ya me olvidé. Bueno, me acordé que por lo menos los dos primeros, porque a mí lo otro no me importa. 5x cuadrado más 5y cuadrado, etc. ¿Qué La cónica es? circunferencia. Claro, es una circunferencia disfrazada, porque hay que dividir todo por 5 para que me quede 1 y 1. Pero sí, correcto, es una circunferencia. Si yo le digo 6x cuadrado más 7x más 8y menos 9 igual a 0, ¿qué es? Parábola. ¿Por qué? Solo el primero está al cuadrado. Porque dije un solo término cuadrado. Dije 6x cuadrado y el y cuadrado ni lo nombré porque vale 0. Perfecto, esa es la más fácil de identificar. Y si yo diría menos 4x cuadrado menos 5y cuadrado, eso sería una elipse, porque son distintos números igual signo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué bárbaro, que antes no tenían ni idea, primero que esta fórmula, esta, ¿a dónde está? Esta que representaba una cónica, y ahora encima que saben que representa una cónica, pueden decir, según los numeritos que le pongan adelante a los cuadráticos, qué cónica es. O sea, mirándola,
ya pueden decir, esto es una parábola, esto es una elipse, esto es una circunferencia. Esa es la idea. Que la puedan identificar, como cuando miran un DNI y dice, este es aquel porque quiere mirar la misma cara. ¿Ok? Esa sería la idea. Acá lo fundamental es eso. Ahora, vos con la general sabés qué cónica es, pero para graficarla y saber su elemento, o sabés esta comparativa de abajo, o tenés que completar cuadrado e ir a esta, a la ordinaria. Porque en la ordinaria, ¿ves? Tenés H y K, que serían las coordenadas del centro, tenés A y B, que son los diámetros, entonces con A y B podés sacar C, y ahí dibujás todo. Dibujás los focos, dibujás los diámetros, dibujás el centro y armás la elipse. Pero acá con la general mirándola acá, no tenés ni foco, ni centro, ni nada. Solamente podés saber qué cónica es. Por eso, nos falta nada más que hipérbola, y fíjense el cuadrito final que tiene el apunte, que es bastante bueno, pero hay algunos errores ahí los busco, estoy llegando al final. Todo esto es hipérbola. Hipérbola es muy parecido a elipse. Acá está, mirá, como un resumen. Ecuación ordinaria de la circunferencia, esta. De la elipse, esta. De la parábola, esta. De la hipérbola, esta. Condición necesaria. Acá le erró porque es A igual a C, la circunferencia. Esto habla de la general. Signo de A igual a signo de C. Signo de A distinto del signo de C. La parábola A por C igual a 0 porque uno de los dos es 0. Pero acá le faltó porque aparte del signo hay que ver si los números son iguales, y acá los números son los números distintos. Los números distintos, habría que aclarar. Y bueno, estos son como definición. Ustedes se tienen que hacer un cuadrito parecido a esto, pero con su propio estudio y bien clarito para que identifiquen cada una con sus cuestiones diferentes que tienen cada cono. ¿Ok? Bueno, si todo marcha bien, el lunes que viene haríamos un pequeño resumen de hipérbola en el pizarrón. Les recomiendo llevar el apunte, lo que lo tengan, porque con el apunte me va a resultar la clase más rápida y me van a seguir mejor, porque si no hay que escribir mucho y se demora bastante, y acuérdense que nosotros tenemos poco tiempo, tenemos 1 hora y media, y se nos va rápido. Entonces la idea de la clase que viene es, ya que vieron elipse, que ustedes lean hipérbola, que como les dije, cambia el signo y después todo parecido, lo que le tendrían que decir distinto de hipérbola es que, para que sepan que, aparte de las asíntotas que aparecen en hipérbola, esto que está al final. Hipérbola hay dos tipos que tienen que saber esta. ¿Cuándo es hipérbola equilátera? Cuando A y B son iguales. O sea, si a ustedes le dicen x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4, le están diciendo que existe lo que es una hipérbola equilátera. ¿Qué identifica una hipérbola equilátera? Que las asíntotas, en vez de ser a cualquier grado de la pendiente, son a 45 grados. Por lo tanto, para sacar las asíntotas, en vez de armar un rectángulo, se arma un cuadrado. Que la única forma que los catetos sean iguales es una recta a 45 grados. Por eso esas son hipérbola equilátera cuando estos dos de abajo son iguales. Y las conjugadas, hipérbolas conjugadas, se las llama a esta, vea, la 21 y 22, que son las mismas letras con los mismos números abajo, pero cambiada de signo. O sea, por ejemplo, tenés x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 4, y acá tenés y cuadrado sobre 4 menos x cuadrado sobre 9. El signo, acá positivo lo tenía el x, y acá al revés lo tiene el y, se intercambian los signos. Esas dos hipérbolas se llaman conjugadas. ¿Sí? Lo demás lo pueden leer ustedes porque es muy parecido a elipse todo el desarrollo. Y entonces, con eso, haríamos un pequeño resumen la clase que viene, el lunes 23, en el aula, si todo marcha bien, y hablaríamos del parcial, de qué se va a tomar en el parcial, cuáles pueden ser las preguntas posibles, cuáles temas hay que estudiar con más profundidad, cuáles no, cómo sería el método del parcial, cómo serían los minutos y todo lo demás. ¿Sí?
Así que eso quedaría para el lunes que viene, justo una semana antes del parcial. Lo que tienen que hacer ustedes sí o sí es estudiar bien hasta acá, porque hasta acá el parcial entra, ya tienen todos los temas, no lo dejen para lo último porque no le va a alcanzar una semana para estudiar todo. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Hay que estudiar nomás. Esto de cónica es simple porque son las mismas cosas que tienen que saber de cada una. Definición, gráfico con elemento y las 3 ecuaciones. ¿Sí? Eso para el teórico es lo que hay que saber. ¿Sí? De recta y de plano ya vamos a hacer un resumen la semana que viene y de vectores lo mismo. Entonces, esas 3 unidades son las que entran en el parcial. Cuádricas no entra. Así que de cuádricas, si llevan el apunte y nos queda tiempo, veremos algo la semana que viene y si no, lo veremos el otro lunes. Después del parcial, si hay tiempo, podemos hacer un pantallazo de cuádrica y si no, quedará para la otra clase. ¿Ok? Lo importante es que estamos llegando bien con los temas y se viene el primer parcial. Acuérdense que no es obligatorio, lo va a hacer el que quiera y el que quiera promocionar. Bueno, si no hay preguntas, nos veríamos el lunes que viene. Ya le pondré en autogestión los datos del aula y demás. ¿Ok? Dale, profe, muchas gracias. Que tengan Chao, muy profe, nos buena vemos. semana. Que anden